Ahora sí, daremos inicio a nuestra presentación de esta mañana. Primeramente quisiera agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para conectarse esta mañana y aprender un poco más sobre la certificación Passive House, de la cual muchos hemos escuchado, pero realmente no hemos escuchado. Así que esta mañana nos acompañan 5 expositores de renombre, 4 que expondrán y uno que es nuestro coorganizador, Juan Manuel Vázquez, del Instituto Latinoamericano de Passive House, a quien en unos minutos le voy a pedir que nos pueda dar unas palabras de introducción. Pero antes quisiera recordarles algunos detallitos. Esta sesión está siendo grabada, va a ser colgada en nuestro canal de YouTube, la cual van a poder ver posteriormente, si no es esta tarde, el día de mañana, y van a poder compartirla con sus colegas profesionales que les interese conocer más de esta certificación. De la misma manera, recordarles por favor de mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia. Y finalmente, recordarles que todos los comentarios, consultas, dudas que tengan, por favor, las hagan por el chatbox para poder asegurarnos de leerlas todas y responderlas. Pero bueno, sin más, primero quisiera darle la palabra a Juan Manuel Vázquez para que nos cuente un poquito de qué es el Instituto Latinoamericano de Passive House y por qué es importante empezar a promover este tipo de certificaciones en nuestro país. Posteriormente le daremos el pase a nuestros expositores de esta mañana. Juan Manuel, te doy la palabra. Bueno, Francesca, muchas gracias. El Instituto Latinoamericano Passive House lo creamos junto a Marcelo, a Michelle y a un cuarto director, Pedro Reina, hace ya un año. Y lo que generamos fue un ecosistema abierto latinoamericano para unir a todos los actores de la industria de la edificación en base a este estándar, Passive House, que ya Marcelo como presidente y Michelle como vicepresidente les van a contar. Pero básicamente lo primero que hicimos fue unir a todos los Passive House Designers certificados que hay en América Latina para trabajar en conjunto para, desde la realidad socioeconómica latinoamericana, ser el puente de este estándar entre Europa y Latinoamérica. Para esto, tanto Michelle como Marcelo son dos protagonistas eh, muy importantes, porque son quienes vienen haciéndolo, inclusive antes de la formación del instituto. Y bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias y que tengamos una buena reunión. Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, comentarles que Perú GBC a partir de este año va a promover también la certificación Passive House, ya que consideramos que realmente gracias a nuestra geografía, gracias a nuestro clima, gracias a cómo funcionan y se construyen las edificaciones en nuestro país, es una certificación que creemos que puede aportar muchísimo al movimiento de construcción sostenible. Ya Estela y Vanessa nos comentarán un poco más sobre eso más adelante, pero primero quisiera darle el paso a Marcelo Wenchimir Bustos. Marcelo nos acompaña desde Chile, quien es un renombrado profesional de todo lo que es construcción sostenible. De hecho, tuve una conversación muy larga con respecto a él con el Chile Green Building Council y bueno, no tuvieron mejores cosas que comentar que él. Es un profesional con muchísimos años de experiencia en diversos sistemas de certificación. Él está acreditado Passive House Designer desde el año 2011, creo que es de los muy pocos en la región. Y bueno, él nos va a explicar los principios de Passive House para que luego Michelle nos explique un poco más qué se certifica y las cifras. Marcelo también ha trabajado muy de la mano con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Chile y es el coautor de la Guía de Eficiencia Energética en Edificios Hospitalarios para Chile también, entre muchos otros logros que me podría quedar muchos minutos más comentando. Marcelo, es un gusto tenerte con nosotros. Te doy el paso para que puedas darnos tu presentación y puedas compartir tu pantalla. Si me puedes, por favor, escribir por el chat, acá estoy para darte la pantalla.
Ya eres presentador, Marcelo, ya puedes compartir tu pantalla y puedes habilitar tu micrófono para darnos la introducción de los principios básicos de Passive House. Ya. Y necesito... Quiero ponerla en modo pantalla completo. ¿Se está viendo la presentación, cierto? Sí, sí, vemos tu presentación en PowerPoint. Para ponerla en modo Pero, pantalla completa, puedes hacer clic si quieres abajo, donde estabas hace un minuto, en el sí, botito de ecrán. sí, es que tengo que eliminar las imágenes de los asistentes, que no puedo eliminarlas. Me está tapando la ventana de la pantalla máxima. Listo. A ver. Creo que por ahí está, ahí no resulta. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Listo, Ya. perfecto. Y mover esto para el lado. Ah. Bien, quiero en primer lugar agradecer a Perú GBC la oportunidad de poder juntarnos con nosotros, el Instituto, los representantes del Instituto Latinoamericano Passive House, para poder compartir esta experiencia de Passive House con los colegas y todo el ámbito de la construcción y edificación en Perú, ¿ya? Para nosotros es un agrado tenerlos también como aliados dentro de esta gran labor que es difundir la alta eficiencia en nuestros países de Latinoamérica. Por ese motivo, antes de explicar los 5 principios, quiero comenzar mostrando primero un poco algunas referencias de lo que es el Instituto Latinoamericano Passive House y la invitación que estamos haciendo. En primer lugar, perdón, yo no sé si se ve oscura, porque yo lo veo oscura la presentación aquí, o está bien, se ve normal, clara. Acá la vemos perfecto, Marcelo. Perfecto, bien, bien. Bueno, como dijo nuestro director ejecutivo Juan Manuel Vázquez hace pocos minutos, el Instituto Latinoamericano Passive House es un ecosistema abierto, una plataforma de intercambio donde vamos a difundir la alta eficiencia en la edificación a través del estándar Passive House. Nuestro primer objetivo es ante todo, contribuir a la salud de las edificaciones. Un problema que se hace patente en nuestras edificaciones, sobre todo en Latinoamérica, considerando la situación geográfica, climática y socioeconómica. Entonces, esta idea partió ya hace un año, cuando nos juntamos acá, como dijo Juan Manuel, profesionales que ya estábamos trabajando en el tema de Passive House ya hace bastantes años, yo personalmente en Chile, y el segundo, Michel Bassouf, nuestro vicepresidente, quien fue fundador también hace muchos años de la plataforma Passive House española, y también con gran experiencia, por supuesto, en su país y también acá en Latinoamérica, donde también hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en formación de profesionales ya incluso antes de la formación del Instituto Latinoamericano. Y precisamente en este cruce de intereses nos juntamos también con Juan Manuel Vázquez y Pedro Reina, quienes, sobre todo, bueno, Pedro Reina, él es acreditado Passive House y trabaja y tiene residencia en Argentina, y Juan Manuel Vázquez con una gran experiencia en materiales naturales y también con mucho interés por promocionar la sustentabilidad en Latinoamérica. Bueno, todo este cruce de ideas dio origen a esta institución, ¿ya? Con la ambición de unir, y ya estamos prácticamente uniendo a los 19 países de Latinoamérica y el Caribe en esta forma de mejorar los edificios. Y tenemos también entre aquellos, aquí me voy a quedar corto con la presentación, hay que actualizarla, miembros fundadores de no solamente de Argentina y Chile, también tenemos de Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y bueno, y ahora también bienvenidos nuestros amigos de Perú, ¿ya? Un momento, se me está acabando la batería.
esperamos, Marcelo, no te preocupes que no te queremos perder. Bueno, entonces esta plataforma tiene también la misión de preocuparse de descarbonizar la arquitectura. Encontramos, por supuesto, el Passive House nos abre las puertas al edificio cero energía, pero eso también creemos que tiene que ir de la mano con los materiales. Y aquí tenemos una gran oportunidad de explorar nuestros propios sistemas constructivos y nuestros materiales regionales en pos de eliminar el carbono contenido en el CO2, perdón, equivalente contenido en los clásicos materiales de construcción, ¿ya? Y finalmente queremos hacer aquí una invitación. Estamos promoviendo el primer curso del Instituto Latinoamericano Passive House, un primer curso Passive House Designer, donde hacemos la invitación tanto a arquitectos, constructores, técnicos del ámbito de la construcción y del diseño, para que puedan capacitarse y tener los conocimientos necesarios y las herramientas, de manera que puedan evaluar y proyectar, o ambas cosas, edificios Passive House. Ya estamos prontos al inicio del curso. Ahí está la información, passivehouse@arquiambiente.cl. También pueden preguntar en el correo del Instituto Latinoamericano Passive House, que ya vamos a dar. Bueno, ahora quiero entonces explicar brevemente qué es lo que es Passive House, porque bueno, nos convoca esto y queremos ver qué oportunidades tenemos en Perú. Entonces comencemos por esto. Passive House alude a la palabra casa pasiva y tiene que ver con edificios que en general, con toda su envolvente y sus elementos de diseño, orientación, resuelven en gran medida su demanda de calefacción y refrigeración, es decir, de reducirla, ¿ya? Pero también se asocia con edificios de alta calidad ambiental interior, y la suma de las dos constituye un estándar que lo desarrolló Dr. Feist, un físico de la construcción austríaco radicado en Alemania y que fundó el Instituto Passive House en los años 90 en Alemania. Y lo que estamos viendo aquí en la imagen es su propia casa, la casa experimento, en la cual puso a prueba todos los principios para desarrollar una vivienda de alta performance, que en general en una casa o en un edificio Passive House estamos hablando de aquellos edificios que en relación a uno tradicional pueden ahorrar un 75, 80, 90% de energía en demanda de calefacción y refrigeración, ¿ya? Entonces, esto es, como ustedes verán, un salto cuántico. A la vez, como ya dijimos, cuando tenemos edificios que tienen un extremado ahorro, también eso va, por supuesto, de la mano de una gran calidad ambiental interior, ¿ya? ¿Cuáles son estos principios? ¿Ya? Para poder explicarlo, aquí tengo un ejemplo de una vivienda en Chile donde aplicamos los principios. No voy a hablar directamente de la vivienda, sino que para que entiendan que acá podemos ver un corte de la vivienda donde está la fachada norte en este lado, estamos viendo el lado poniente y el lado sur, ¿ya? Bajo esa premisa, empezamos entonces a explicar de qué se trata esto. Primero, generalmente estamos hablando, sobre todo en zonas frías, de formas más compactas, ¿ya? Que en lo posible dialoguen con la energía gratuita que nos pueden prestar las ventanas hacia la orientación norte. Entonces aquí distinguimos primero, antes del principio 1 y 2, el principio 0, es decir, distinguir en qué zona estamos trabajando, porque puede ser un clima cálido húmedo, y el objetivo ahí es combatir el extremo calor del exterior, como también podemos estar trabajando un clima muy frío, donde tenemos que combatir el tema de la demanda de calefacción, ¿ya? Entonces, incluso hay otros climas donde tenemos la situación muy marcada de verano y también de invierno, ¿ya? Entonces, esos elementos nos ayudan primero a tomar decisiones de diseño. Una vez tomadas esas decisiones de diseño, empezamos con el principios 1 y 2, que es procurar una aislación térmica continua, ¿ya? Sin interrupciones. Por lo tanto, el principio 2 me dice sin estos puentes térmicos. Porque cuando yo tengo una forma continua, ¿ya? Puedo entonces mantener de mejor manera la temperatura fresca al interior o bien lo temperado al interior, depende de la época en que lo miremos. Y cuando no tengo estos elementos de puentes térmicos, hago entonces que el calor se conserve y no se fugue a través de encuentros como elementos voladizos que suelen haber en nuestras arquitecturas. Para hablar del principio de la continuidad térmica, nosotros siempre hacemos la relación con el termo, porque el termo es un elemento capaz de conservar el calor, ¿ya? En forma pasiva. No necesita, como la cafetera que está al lado, electricidad adicional minuto a minuto para poder mantenerse caliente, porque minuto a minuto está disipando el calor.
De la misma manera, los edificios, sobre todo en el estándar Passive House, ustedes ven a mano derecha aquí la cafetera disipando calor, porque toda la energía que se está otorgando para calefacción se está disipando a través de las paredes, de las ventanas, techo, y al lado, cuando se le ha puesto abrigo, se ha aplicado el sistema de termo, de abrigar el edificio, se conserva entonces la temperatura interior y vemos cómo la termografía nos está mostrando un color más azul, más cercano al frío que hay allá afuera, ¿ya? Cuando hablamos de libre de puentes térmicos, esto no es desechable, es algo también muy importante porque hablamos de tener la idea de la continuidad del muro con el techo, ¿ya? O bien las esquinas del edificio, son todos elementos que si los descuidamos pueden ser también focos de condensación y formación de hongos, ¿ya? El tercer principio, por supuesto, son las ventanas. Y son las ventanas de alta performance, ¿ya? Porque las ventanas no solamente son la vinculación de nuestra arquitectura con el exterior, las ventanas también son, desde el punto de vista energético, muy importantes. Nos van a propiciar toda la ganancia pasiva solar y también podemos tener las vistas, exceso de radiación solar en épocas de verano que deberemos combatir con algunos elementos de protección, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la sensación térmica, las ventanas también son importantes porque ventanas de alta performance hacen, como en el lado del esquema de este lado, la persona está feliz aquí, porque siente que las temperaturas, a pesar de las bajas temperaturas exteriores, se elevan. Y lo que buscamos en una passive house, entonces, es esta cosa de mantener las temperaturas constantes al interior. Ya va a hablar mi colega Michel Bassouf luego de cifras y de valores. Y lo que vemos a la izquierda es que cuando trabajamos con ventanas ineficientes, el exceso de frío, para el caso de un clima frío, puede diferenciar mucho la temperatura interior versus la de borde y se producen estas sensaciones de frío y por ende la gente tiende a gastar mucho más en calefacción. También necesitamos, cuando hablamos de ventanas, hablar de aquellas ventanas a veces con mejores grados de aislamiento térmico y si es un clima cálido húmedo, con ciertos factores de protección solar, ¿ya? El cuarto principio, figúrense ustedes, tiene que ver con lo siguiente. Si ya hemos pensado que estamos conservando frío o calor adentro de algo, ¿ya? Ventilar inescrupulosamente podría desbalancear todo el sistema. Por lo tanto, lo que usamos en climas, sobre todo extremos, es un pulmón, una especie de pulmón, que es el recuperador de calor aire-aire, que incorporamos a los edificios de manera que ese elemento comande la ventilación y entregue controladamente el aire a los recintos y así también extraiga controladamente el aire. Esto se puede explicar de mejor manera cuando entendemos nuestro propio sistema respiratorio, donde nuestras fosas nasales filtran el aire, más abajo se entibia y finalmente llega a los recintos que son los alveolos donde se va a producir el intercambio, ¿ya? Por lo tanto, la figura relevante en una casa Passive House es este pulmón, que es el Heat Recovery, o recuperador de calor aire-aire, que si ustedes miran mis manos acá, no es otra cosa que un intercambiador de placas donde una mano fría con otra mano tibia se juntan y se intercambian el calor, ¿ya? Pero es aire lo que va pasando entre medio sin que se mezcle. Y esto, entonces, hace que, si vemos el pulmón acá en un ejemplo de un espacio interior donde distinguimos baño, cocina, pasillo y una habitación, entonces este pulmón toma el aire de afuera, lo filtra, y antes de llegar a los recintos recibe el calor del aire viciado saliente y por lo tanto tenemos aquí entonces un flujo de inyección de aire limpio, filtrado y una succión constante del aire viciado. Y esto nos permite entonces gozar de una calidad del aire 24/7, a diferencia de una ventilación por ventanas que a veces uno abre las ventanas, a veces las deja gran cantidad de horas nocturnas, sobre todo cerradas, ¿ya? El quinto principio, muy importante, es que si estamos trabajando con una inyección y una extracción de aire, no podemos permitirnos agujeros dentro del edificio. Entonces nosotros definimos normalmente, sobre todo en climas fríos, por el interior, una preocupación por lograr en obra una cara hermética. Y aquí vemos un ejemplo
de cómo se ha sometido a presión para un test de hermeticidad un esquema de vivienda donde, depende si esto se le inyecta aire o se le extrae aire, vamos a encontrar rendijas. Puede haber, ¿cierto?, en obra entradas de aire que no fueron planificadas, como las rendijas de la unión de la ventana con el muro, la cometida de algún elemento, y todos esos son elementos de fuga de energía, ya sea por aire frío o aire caliente, y que no pasan por el heat recovery y por lo tanto tenemos que evitar, ¿ya? Eso también es parte, entonces, lograr una adecuada hermeticidad es parte de una adecuada ejecución de obra. Y hay un sexto principio que tiene que ver con, y que en realidad son 5, pero nosotros, sobre todo acá en climas más cálidos, lo consideramos como importante y lo nombramos como el sexto principio, es contar con elementos de protección solar y concebir nuestra arquitectura, sobre todo en climas cálidos húmedos, con estos elementos que controlen el sol al exterior. Ya dejamos para la discusión, ¿cierto?, los elementos. Finalmente, ¿qué se certifica? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cifras? ¿Cuál es la performance que se acepta? Bueno, para eso ahora doy la palabra a mi colega Michel Bassouf, quien va a ampliar estos valores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que nos ha quedado bastante claro la base, los principios básicos de qué es Passive House. Y bueno, como lo comentas, ahora le voy a dar el paso a Michelle para que él nos pueda comentar un poco más, como bien lo dices, qué se certifica y cómo se certifica, hablar un poco de cifras y conocer un poco más de esta certificación. Michelle, para que conozcan un poco, nos acompaña el día de hoy desde España, así que agradecemos tu tiempo. Sé que es un poco complicado con el cambio de horario, pero te agradecemos mucho que nos puedas acompañar esta mañana. Te acabo de hacer presentador, así que vas a poder compartir tu diapositiva y te escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Francesca. Voy a maximizar aquí la presentación. Perfecto, lo vemos perfecto. También abajo. Bueno, pues sí, primero agradecer también a GBC de Perú la oportunidad también para ILAP aquí de presentar el estándar Passive House. Yo soy Michel Bassouf, pues, director de la empresa Energy House de Barcelona, aquí en España. Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes en Latinoamérica. Y bueno, siguiendo el hilo de Marcelo Wenchunier, tengo aquí unos slides. Voy a intentar estar breve. Tengo un resumen de los criterios que se certifican y antes pues 2 imágenes para que pues también conozcan brevemente la filosofía del estándar. Es cierto ahora que en este marco pues es bien corto para explicar esto que en los cursos nuestros pues se puede alargar en varios días, pero bueno, vamos a intentarlo. Ya Marcelo explicó los criterios, los principios del estándar. Aquí yo tengo una imagen para demostrarles que es un estándar con enfoque internacional y así un poco lo diferencia de otros estándares de construcción de bajo consumo en Europa, que son más conocidos a nivel nacional, en Francia, Italia o Suiza, pero sí que Passive House hace pues igual ya casi 20 años empezó a pues también aplicar los criterios sus criterios de certificación para diferentes climas. Por lo tanto, 3 imágenes. A la izquierda abajo vemos una Passive House en los Alpes austríacos a más de 2.000, 3.000 metros de altura sobre el nivel de mar. Es cierto que es un estándar de muy baja demanda energética, o sea, pues igual a diferencia de LEED, de sello como LEED, que es una certificación medioambiental, aquí tienen que tener claro que lo que pretende Passive House es reducir el consumo de energía en la fase de uso del edificio, ¿no? Esto, cierto, combinado con un confort muy alto dentro de la hábitat de los usuarios, ¿no? Con lo cual, aquí Passive House yo creo que es complementario con LEED y otros sellos parecidos. De hecho, hay en España una serie de edificios que combinan Passive House con LEED o con BREEAM, otros sellos parecidos.
Aquí se trata pues de reducir la factura energética como, digamos, primer objetivo, y este edificio de investigación en los Alpes pues tiene, para que tengan una idea, 70 centímetros de aislación térmica en la cubierta y 50 centímetros en paredes. Desde luego, eso en otros climas pues no es necesario. Por lo tanto, les he puesto una imagen a la derecha abajo de una vivienda unifamiliar en el sur de Italia, que es así que pues trabaja con 8 centímetros de aislación en paredes y unos 15 centímetros en la cubierta, ¿no? Y la última imagen arriba pues es una Passive House donde estuvimos involucrados en México en un proyecto de NAMA, de Naciones Unidas, que es el proyecto Ecocasa Live, donde se hicieron primeros prototipos Passive House, y eso es en un clima, lo que se llama Happy Climate, o sea que es un clima en invierno, con inviernos muy suaves y veranos también muy suaves, una altura de también más de 2000 metros, pero una latitud de entre 15 y 20 por encima del Ecuador. Y aquí pues hay 1 pulgada de aislación en paredes, y el cristal de las ventanas es un cristal simple, ¿no? Al contrario de los cristales en otros climas, como el de abajo a la izquierda, que es un cristal triple, ¿no? O sea, aquí no se trata de poner ahora el máximo en aislación térmica, sino realmente adaptar, analizar el clima local, lo que ya dijo Marcelo, y buscar las mejores estrategias pasivas para reducir el consumo energético, reducir la factura energética del edificio, y a la vez tener un confort térmico muy alto, ¿no? Por eso también muestro esta imagen. Es una imagen simplificada, o sea que no es tan fina, pero un poco nos da una idea de la clasificación de los diferentes climas del Passive House. No es tan amplio como una carta tipo Köppen, que pueden haber más de 20 climas diferentes. Aquí se centra en 7 climas básicos, desde ártico, frío, hasta pues, muy cálido y húmedo, ¿no? Entonces, en función de la zona climática, el Passive House Institute, que es un poco el instituto que define estos criterios, que está ubicado en Alemania. Este instituto pues va proponiendo estrategias pasivas, va certificando también componentes pasivas para ofrecer al mercado soluciones técnicas para llegar a estos criterios, ¿no? Y entonces yo creo que ya es casi la última imagen. Un resumen muy breve de lo que se certifica, lo que se calcula. Hay una herramienta específica que se llama PHPP, Passive House Projecting Package. Es una herramienta de simulación energética y, repito, para la fase de uso del edificio. O sea, aquí no estamos calculando la energía embebida en los materiales o el consumo de agua, ¿no? Sino realmente es un estándar muy enfocado en resolver, yo creo, de modo muy completo el control energético del edificio en la fase de uso, ¿no? Entonces, hay un criterio que es la demanda de calefacción, 15 kilovatios hora por metro cuadrado de año. Bueno, eso es un valor así algo teórico, equivale más o menos, para que tengan una idea, a 1,5 litros de gasoleo, digamos, para su coche, para tener una referencia como más visual por metro cuadrado y año. O sea, una casa pasiva de 100 metros cuadrados, pues tendría 150 litros de gasoleo, o sea, lo que serían, pues a día de hoy con un coche normal en Europa, tres cargas de gasoleo del coche, de un tanque de un coche, ¿no? Eso es la demanda de calefacción. Luego hay el mismo criterio para el verano, la demanda de refrigeración. Aquí hay una parte de máxima demanda de refrigeración sensible y otra latente, para tener en cuenta los climas tropicales o los climas húmedos. Hay el tercer criterio que vemos aquí respecto a la hermeticidad, lo que ya mencionó Marcelo, que es un ensayo de presurización de aire que se ha de hacer, y en este ensayo, sobre todo el final de la obra, se limitan las infiltraciones de aire
en este caso en Passive House 0,6, o sea, no puede haber más del 60% del volumen del aire interior en la casa que se puede escapar debido a infiltraciones dentro de 1 hora. ¿No? Eso es un poco la métrica que hay, pues una ISO internacional que me imagino que ustedes la conocen también con el LEED. Yo creo que también hay criterios parecidos de infiltraciones de aire. Y para, bueno, terminar de estos criterios, hay también, se calcula lo que es la energía primaria, o sea, en este caso sería la suma de todos los consumos del edificio, sea demanda, consumo de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación, electrodomésticos. Si tuviera, pues, por ejemplo, en un caso de una oficina, un servidor, pues también lo tengo que englobar. Si tengo un ascensor, también lo tengo que introducir en estos cálculos. O sea, todo lo que forma parte del uso del edificio se calcula en esta herramienta, se convierte en energía primaria y pues ahí pues hay que respetar estos límites, que no voy ahora a entrar más en detalle. Es cierto que Passive House también se puede combinar con la generación de energía renovable. En este caso se puede optar por el sello Plus y Premium. Si no hay generación de energía renovable, pues nos quedamos con la certificación Classic. Para terminar, también decir que en verano, en vez de tener un aire acondicionado en función del clima, hay la opción de conseguir una certificación con un edificio que trabaja solo con estrategias pasivas, o sea, de ventilación natural cruzada, protección solar, etcétera, para conseguir un confort en verano. Y en este caso, pues hay un valor máximo que es el overheating frequency, o sea, la frecuencia de sobrecalentamiento, que no puede ser mayor al 10% respecto a todos los 12 meses del año. Yo creo con esto, no voy a entrar ahora más en detalle, pero porque mejor aprovechar para crear un debate. Y Francisca, te dejo el micrófono entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Y de hecho tu presentación ha generado varias preguntas, las cuales vamos a ver al final. Pero antes de pasar a las preguntas, quisiera darle la palabra a Vanessa Montezuma. Vanessa nos acompaña desde Perú, ahora regresamos al país. Vanessa es una profesional acreditada LEED, es una profesional acreditada EDGE, es una profesional con muchísima experiencia en sostenibilidad. Y también ha empezado a trabajar y a entrar al mundo del Passive House. Y me gustaría darle la palabra para que nos pueda compartir un poco de sus apreciaciones, cómo considera ella que esta certificación funcionaría en nuestro país, una reflexión sobre las presentaciones que acabamos de escuchar de ambos, Marcelo y Michelle. Vanessa, te doy el micrófono para que puedas darnos algunas apreciaciones sobre las presentaciones. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Te escuchamos perfecto, Vanessa. Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, más que nada, lo que quería era un poco compartir algunas ideas, ¿no? De no hacer tanto una presentación, pero creo que el tema de Passive House lo han cubierto muy bien. La introducción ha sido muy interesante, todo lo que han compartido, y realmente yo creo que es una certificación con muchísimo potencial acá en Perú, ¿no? Hay una tendencia de repente a pensar básicamente en que el clima de nosotros es muy templado, ¿no? Pero es solamente hablando de Lima en general, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a ver todos los pequeños climas, microclimas que hay alrededor de todo el Perú, no solo en la costa, en la zona andina, en la selva, etcétera, podemos encontrar muchísimas posibilidades de diseño que creo que son importantísimas, ¿no? Entonces, ese tema a mí me parece súper importante a nivel nacional, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que he investigado sobre el sistema Passive House, y además lo que he escuchado ahorita en la presentación, es que se le está dando muchísima importancia a lo que es el diseño, ¿no? Al arquitecto en general.
porque creo que ese es un tema que a veces se olvida o de repente se deja de lado en otras certificaciones donde de repente hay un componente, no quiero decir que no haya en esta certificación, pero de repente a veces se deja un poco de lado el tema de orientación, se deja de lado un poco el tema del diseño en general, ¿no? Y se tiende a de repente apoyarse un poco en soluciones tecnológicas que están bien, pero que de repente desde el diseño pueden mejorarse o pueden solucionarse de una manera más holística, con menor costo, con una visión más desde el diseño en general. Entonces creo que este sistema está recuperando un poco eso, ¿no? Está centrándose más en el tema del diseño integral. Eso como un sistema de adaptación al Perú, yo lo veo como algo que debe estudiarse muchísimo más, ¿no? Yo creo que acá en el Perú estamos realmente hay bastantes estudios, hay mucha gente que ha aportado bastante en el tema, por ejemplo, de lo que es el diseño pasivo. Eh, Hay bastantes investigaciones, ¿no? Muchos de mis profesores, por ejemplo, en la universidad se dedican a eso y se dedican todavía, pero creo que hace falta muchísimo más de repente relación con entidades públicas, entidades privadas. Yo creo que esa es la relación que falta, ¿no? Es mucho lo que pasa, es muy parecido a lo que pasa con la certificación LEED, con la certificación EDGE, que son de repente más conocidas acá. Eh, Recién cuando hay un involucramiento de las entidades del Estado es cuando comienza a tomar un vuelo mucho mayor, ¿no? Y creo que esa es la responsabilidad también del Estado dentro de la construcción verde, ¿no? Porque creo que ellos tienen un rol su participación pesa bastante, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en lo que es la certificación EDGE, ¿no? Que se ha promovido bastante a través de ordenanzas, a través de varias cosas, ¿no? Y ahora el interés que tiene el Estado también en la certificación LEED. Entonces, yo creo que es básicamente esa relación la que se debería de explotar más con las certificaciones en general y con esa certificación que podría ser algo muy importante, sobre todo para zonas alejadas, ¿no? Porque hay un énfasis no solamente en el tema energético, en el tema de que sea una casa eficiente, sino en el tema de ventilación, que se deja también de lado, ¿no? Hay mucha preocupación por el ahorro energético, sí que es importante, ¿no? También por el ahorro del agua, pero en muchos casos y en algunas certificaciones, creo, no se le da mucho peso al tema de ventilación. Creo que eso es un tema que ahorita cobra mucha más importancia por el tema del COVID, pero creo que en general va a ser algo que ya va a impactar nuestras vidas, ¿no? Ya de ahora en adelante, ¿no? O sea, por más de que de repente eventualmente hay una vacuna, quizás el próximo año, ¿no? Es lo que están comentando ya en las noticias, creo que ya no vamos a regresar a lo que éramos antes, ¿no? Entonces, las certificaciones están de hecho cobrando una importancia mucho más, hay una relevancia más sobre ese tema de ventilación, ¿no? Y creo que en este tipo de certificación, sobre todo, se puede notar eso muchísimo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que seguir sumando ese tipo de certificaciones, ¿no? Complementarias también, de repente, ¿no? En algunos temas, por ejemplo, Passive House se dedica mucho a lo que es toda la construcción del interior, de la vivienda, el interior de una edificación, ¿no? Va directamente a lo que es la edificación en sí, pero creo que también habría que complementar temas de impacto en el entorno, ¿no? Que también es un tema muy importante eh, en general, ¿no? Para todas las certificaciones. Entonces, creo que en ese sentido lo veo como una introducción interesante al ecosistema que ya tenemos de certificaciones acá en Perú, que es un poco limitado, ¿no? En relación a otros países, pero que creo que va a tener un aporte interesante. Muchas gracias, Vane, y definitivamente concuerdo al 100% con todo lo que has comentado, sobre todo en la parte de los proyectos del Estado, ¿no? Cuando realmente deberíamos estarlos impulsando desde el inicio. Tú tienes mucha experiencia con esto, sobre todo porque ahora eres la consultora estrella del nuevo aeropuerto de Chincheros, que va a ser todo un reto, me imagino que para ti, para el país,
por el movimiento de sostenibilidad del país entero, ¿no? Será uno de los primeros proyectos certificados LEED a aeropuertos, el primero en el Perú, uno de los primeros en la región, ¿no? A ver si por ahí se animan, no sé si otros proyectos a ser el primero Passive House. Pero bueno, en esas líneas quisiera darle el paso ahora a Estela Samamé, quien también nos va a dar algunas reflexiones sobre la certificación. Estela también nos acompaña desde Perú, aunque ella no está en la ciudad de Lima, nos va a contar un poquito dónde está y cuáles son sus apreciaciones de una perspectiva distinta. Ella tiene experiencia con proyectos y estudiando en España, así que es una experiencia similar a la de Michelle. Pero Estela, te doy el pase para que puedas compartirnos. Creo que tienes algunas imágenes que me pediste que te gustaría compartir, así que eres presentadora, podemos escuchar, podemos ver tus imágenes. Luego de Estela pasamos a la Hola, ronda de preguntas. Hola Estela, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si se logra ver la... Sí, vemos perfecto tu un presentación en ratito. PowerPoint. Sí, quería compartir. Gracias. Quería reforzar lo que ya había mencionado Vanessa, que realmente es importante y me sumo a ello y también a lo que estabas diciendo, Francesca. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, 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 vemos perfecto, sí. Estela. Sí, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Sí, yo había seleccionado algunas imágenes para reforzar este concepto, que si bien es cierto, ya lo explicaba Michelle, Marcelo, sobre el estándar, es un estándar que tiene mucha calidad en eficiencia energética, ¿no? Comparando incluso con otras certificaciones, eficiencia energética en la etapa de uso. Sin embargo, el hecho de expandirse hacia otros territorios, hacia hacia otras condiciones socioeconómicas como las nuestras, entonces ya es un gran reto y sería un reto realmente apasionante, diría yo, por los climas diversos que nosotros tenemos. Y esto es lo que haría el estándar Passive House en nuestro territorio, ¿no? Con una costa desértica, una sierra con climas diversos y sobre todo con heladas y un clima cálido húmedo. Y aquí un poquito así, como no quiero ahondar mucho, pero sí me gustaría comentarlo, que cuando estaba yo también viendo el estándar, lo conocí hace 2 años, y mi preocupación siempre era cómo podía adaptarse a climas como el nuestro, un clima cálido húmedo, porque la característica del estándar es el aislamiento. Entonces, esta estrategia generalmente pues se asocia para, para edificios, para climas fríos, ¿no? Entonces, luego, ya investigando un poquito más, y ya lo ha mencionado Michelle, se adapta a cualquier clima, variando algunos números, ¿no? Variando algunas estrategias por allí. Entonces, no solamente tenemos climas extremos, sino también tenemos los happy climates, ¿no? Entonces, aquí mencionarles un poco y también mostrarles esta imagen de lo que es pues estos climas que son húmedos, cálidos húmedos, que son eficientes energéticamente, no porque realmente lo sean, ¿no? Sino porque no tienen el suficiente dinero para poder pagar energía para poder satisfacer la demanda aquí de frío, ¿no? Estas viviendas pues tienen este problema de la pobreza energética, y acá muestro otra imagen de las heladas en Puno, que siempre pues escuchamos constantemente de estos problemas de muertes, y es realmente sería un gran reto poder aplicar quizás estas estrategias en estas zonas donde realmente lo necesitan. Y
pese a los esfuerzos o más allá de los esfuerzos que se están realizando por medio de las universidades, por medio del Estado, aquí muestro una imagen de una casa que, que ha sido mejorada, ¿no? Para poder trabajar eso, cubrir la demanda aquí de calor que tienen estas personas, pero con este estándar mejoraríamos esto, mejoraríamos el aislamiento, controlar los puentes térmicos, mejorar las carpinterías y así pues alcanzar estas condiciones de confort que realmente merecen estas personas que son dignas de poder tenerlo. Otra imagen acá, el 70% de nuestra población de las viviendas, y por allí también hay otros números, el 90%, es informal. Entonces, ese 30% está cubierto, a ver, las certificaciones que han ingresado acá al Perú, es positivo, y se está abriendo el camino para ello, pero se está centralizando, y quizás esto porque recién se está promoviendo o está iniciando. Pero ¿qué pasa con este 70% de población que realmente necesita vivir dignamente y tener un desarrollo sostenible, ¿no? Que es la parte social, la parte ambiental, ¿no? Y la parte económica. Y la parte social, pues la vemos pues reflejada con otra imagen, cuando vemos los fenómenos del niño que por haberse asentado viviendas en terrenos que no corresponden, y esta es la imagen de nuestro Perú, ¿no? Es el otro lado de la moneda, que generalmente lo vemos quizás en capitales, pero esto es parte de nuestro territorio. Y también aquí en otro slide podría decir, la parte izquierda hay un modelo tradicional de poder proyectar las edificaciones, que generalmente no se da mucha importancia al aspecto bioclimático, sino a las medidas activas. Entonces, el modelo óptimo sería, aquí es la arquitectura bioclimática máxima y las medidas activas disminuirlas, ¿no? Entonces, el estándar ingresaría y cambiaría este modelo tradicional que generalmente pues se tiene, ¿no? Y otra cosa muy positiva, resaltar lo que ya había mencionado, que el ILAB está promoviendo el desarrollo de materiales, fibras naturales. En este caso, por ejemplo, hay una fibra natural que crece también en mi ciudad, que es Chimbote, que es la totora, y también crece en Puno, que tiene una conductividad térmica de 0.012, por ejemplo, por pulgada. Y esto no solamente serviría para poder minimizar la energía en la etapa de uso, sino también desde el inicio del ciclo de vida de un edificio. Y eso es realmente positivo, y que las universidades podrían ir generando modelos de trabajar de esa manera, ¿no? Y bueno, los retos y oportunidades están aquí, hay muchas ventajas y muchos retos. La falta de conocimiento y experiencia también en temas de eficiencia energética. Si yo conociese este estándar, ¿qué pasaría luego? No encuentro a las constructoras que pueden trabajar el aislamiento de forma continua, entonces ahí hay como una limitación. Pero yo creo que esto ha sucedido en todos los países donde se ha ido ingresando este estándar, que se ha ido dando de a pocos, ¿no? Pero eso sería muy positivo, que exista una demanda en edificios pasivos para poder tener proveedores, poder tener constructoras que puedan alinearse a este modelo de construcción. Nada, termino con esta frase: edificios dignos con energía, y esta frase que la hice en mi trabajo de máster, que era: lo que hay que hacer es tomar ese lugar al que da sentido una familia, y tratar de mejorarlo. De ahí arrancamos, partimos del hecho humano del grupo, a esos hay que ayudar, ¿no? Para que lleguen a tener una vivienda mejor. Y nada, le doy el pase pues a Francesca. Hay mucho que hacer.
Yo he visto también el trabajo de Passive House, bueno, he escuchado, no he profundizado mucho en ello, que en México, y yo creo que sería muy, muy positivo que se trabaje de la mano del Estado, de políticas públicas para mejorar este sector del 70% que se estaba viendo. Muchas gracias. Estela, muchísimas gracias por tu reflexión y me gusta muchísimo esa frase con la que nos has dejado. Creo que nos deja mucho para reflexionar y pensar de manera global con respecto a las certificaciones y su aplicación en lo que es el sector construcción sostenible en nuestro país. Bueno, quisiera pasar ahora a una ronda de preguntas. Sé que estamos casi cerca a la hora, pero si es que para los expositores está ok, permítanme robarme unos minutos más de su tiempo esta mañana, ya que tenemos varias preguntas. La primera está relacionada a la certificación en sí, y no sé si sean Marcelo, Michelle o quizás tú mismo, Juan Manuel, que quien quisiera responderla, y nos preguntan cuáles son los costos de la certificación, dónde podemos encontrarlos, y finalmente, si es que existe algún tipo de acreditación para profesionales, que sí lo es, como lo es Marcelo, por ejemplo. Así que no sé si alguno de ustedes quisiera responder esta pregunta, que en realidad es una pregunta de 3, los costos, dónde encontrarlos y cómo es el tema de acreditaciones profesionales. Michelle, quizás tú explicas lo de los costos y yo explico la acreditación de los profesionales. O Juan Vale. Manuel, ¿quieres Sí, también la acreditación a través del instituto? Bueno, alguna reflexión de los sobrecostos. Yo para España conozco un poco los números, que desde luego cuando hay un nuevo estándar en el mercado, los sobrecostos iniciales son mayores porque la industria no está adaptada, hay que buscar fabricantes que igual vendrán desde el extranjero, ¿no? Entonces, cuando se introduce un tal estándar, pasará, me imagino, como LEED, pues el sobrecosto será inicialmente mayor. No tengo ahora estudios para Latinoamérica, igual Marcelo tú lo sabes mejor para Chile, pero a día de hoy, para que tengan una idea, en España llevamos 10 años con el estándar más o menos, y el sobrecosto para una vivienda pues está entre un 7-14% respecto a la misma vivienda que cumple la normativa actual, y con lo cual la recuperación de la amortización pues también ronda más o menos los 10 años, y eso, desde luego, aquí no está incluido el análisis de la mejora de confort y de salud, que son temas que son difícilmente ahora cuantificables. Sí. Bueno, yo puedo complementar que acá en Chile, bueno, mejor hagamos la relación con Alemania primero, que es interesante. Sabido es que en Alemania cuando hacen Passive House es un peldaño tan corto que podemos hablar de un 3 o un 5%. Ahora Michelle acaba de contar la experiencia en España de alrededor de un 7 a un 14%. Acá en Chile hay un estudio que hizo hace años Tobias Hatt, la Universidad del Bío Bío, en temas de aplicar Passive House en Santiago, Concepción y Puerto Montt, digamos, Chile central, sur y sur casi extremo, y él hablaba ahí de un 10% de sobrecostos sobre la construcción tradicional. Ahora, nuestra experiencia personal en proyectos que ya no son tan masivos, que son más exclusivos, más de la vivienda o del edificio aislado y no de un conjunto de, estamos haciendo la verdad las cosas que podemos hablar fácilmente de un 15%, un 20%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestros estándares se alejan bastante de lo que es lo que está planteando Passive House, ¿ya? Y no es que uno y el otro sean malos, lo que pasa es que en nuestros países, en Latinoamérica, se han implementado estas políticas de mejoramiento de la calidad de los edificios en forma progresiva, y mientras los países desarrollados comenzaron a mejorar sus estándares con la primera crisis del petróleo en los años 70,
Acá en Latinoamérica hemos empezado, por ejemplo, en Chile empezamos con el tema de la reglamentación térmica a fines de los 80, perdón, a fines de los 90, ¿ya? Y es así como una reglamentación térmica completa recién empezó a estar en vigencia en Chile a partir del año 2007, ¿ya? Entonces, de ahí a que los países que tengamos un piso y que empecemos a mejorar, claro, eso explica un poco las diferencias entre el estándar, porque como dijo Michelle, y el estándar es fijo, es decir, nosotros no estamos hablando de un porcentaje de ahorro, estamos hablando de alcanzar una meta que obviamente en los happy climate va a ser mucho más fácil de alcanzar y en los climas más helados se acercan más a las condiciones de países fríos como Alemania. Y en Chile central, que tenemos un clima mediterráneo un poco más severo que el Mediterráneo de Europa, claro, también se hace mucho más, no quiero usar la palabra fácil, pero es más amigable el tema de mejorar nuestros edificios, ¿ya? Entonces eso explica las diferencias. No hay, entonces, en conclusión, un sobrecosto único que podamos decir, lo tenemos que ver en relación a los costos de construcción de nuestra localidad y a los estándares de construcción que hay en cada localidad. Muchas gracias a ambos por sus respuestas a esa primera pregunta compuesta. De hecho, han respondido otra pregunta que nos habían hecho sobre el sobrecosto, ¿no? Y creo que nos queda bastante más claro que es totalmente distinto a los otros sistemas de certificación, ¿no? Esta pregunta quizás nos la pueda responder Marcelo. Nos saludan desde Chile y nos preguntan si es que existen incentivos implementados en el Estado para las construcciones sostenibles. Por ejemplo, como lo mencionó Vanessa, acá en Perú, en algunas municipalidades de la ciudad de Lima y en la ciudad de Arequipa y Cusco, hay incentivos de altura adicional para aquellos proyectos que se certifiquen bajo un sistema de certificación internacional. Marcelo, ¿en Chile tienen algo por el estilo? También nos pregunta esta misma persona qué normativas hay que fomentan las certificaciones con eficiencia energética. ¿Si nos puedes contar un poquito de tu experiencia? Bastante amplio, sobre todo la segunda pregunta. Pero con respecto a ver, perdón, ¿cuál era la primera pregunta Si es que existen incentivos para promover el uso de sistemas de certificación internacionales como LEED, EDGE, Passive House en Chile. Me quedé armando la respuesta de la segunda pregunta. No te preocupes, sí. Bueno, acá en Chile hemos tenido una evolución, ya te digo, desde 2001, que entró en vigencia la primera reglamentación térmica, y después el 2007, la segunda parte, sí, sostenido en eficiencia energética, y a lo largo del camino han aparecido, hay una cosa histórica que la hizo José Pedro Campos, actual director ejecutivo del Instituto de la Construcción, promotor en la Municipalidad de La Florida en los años 80, donde dieron ciertas exenciones en los permisos de edificación a aquellos proyectos que demostrasen una eficiencia en la envolvente térmica, ¿ya? Esto fue una semilla para que después se desarrollara la reglamentación térmica. Y sobre la reglamentación térmica, desgraciadamente, no ha habido incentivos. Sí hubo, por supuesto, un programa de políticas públicas, que es el famoso 3PF, el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, y que entiendo que todavía está vigente, donde los usuarios de las viviendas pueden postular un subsidio para mejorar térmicamente su edificio, ¿ya? Así también entre medio aparecieron algunos incentivos a las empresas constructoras para fomentar el uso de energías renovables con sistemas activos en los edificios. Estamos hablando de agua caliente sanitaria con el aprovechamiento de la energía solar. Y lo que últimamente se está dando, Chile se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero firmemente, y hay, por supuesto, planes entonces de incorporar la eficiencia energética, incluso se habla de obligar la actual calificación energética de vivienda, que hoy día es voluntaria, de manera de otorgar permisos de edificación a edificios de vivienda que cumplan con ciertos niveles de eficiencia energética. Y eso también ha ido de la mano con planes como, por ejemplo, el Banco Estado en Chile, que también otorga ciertos créditos más blandos
a los proyectos que ellos estén, digamos, financiando, donde se demuestre de parte del promotor de la vivienda que tiene cierto nivel también de eficiencia energética con el sistema famoso de la calificación energética de vivienda, ¿ya? Son todas esas como experiencias que han ocurrido y las que van a seguir pasando, ¿ya? La otra pregunta, ¿me la puedes recordar, por favor? Porque anoté mal aquí. Bueno, de cierta parte has respondido un poco a esa pregunta, ¿no? Nos preguntaban específicamente por las normativas de eficiencia energética. Ah, sí, bueno, es que claro, van de la mano, porque más que normativas de eficiencia energética, te diría que eso es lo que quería complementar, son los sistemas. O sea, aquí tenemos varios sistemas. Por un lado está todo lo que rige la envolvente térmica de los edificios de vivienda, que es la reglamentación térmica que está incorporada en el Código de Edificación chileno, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero también están las certificaciones voluntarias promovidas por el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de la Construcción, como es la certificación edificio sustentable, que ya es amplía también a temas de agua y otros elementos pasivos del edificio, aparte de sistemas activos. Tenemos también la certificación de vivienda sustentable, que el MIMBU de la calificación energética de vivienda, que es una performance energética y térmica, se da entonces paso ahora a preocuparse de otros ámbitos de la sustentabilidad. Y bueno, junto con esto, por supuesto, conviven acá en el ambiente los temas de certificación LEED, ya asociadas generalmente a edificios ya como de un carácter ya más internacional, oficinas de alta categoría, por así decirlo. Y también, bueno, estamos acá en Chile con el Passive House, la certificación EDGE, también promovida por el Chile GDC. En fin, o sea, hay varias, en el ambiente, como me gustó el tema, en el ecosistema de la eficiencia en Chile, hay bastante en el ambiente. Gracias, Marcelo. No sé si terminaste o se cortó la última parte de la pregunta, pero... He terminado. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos un comentario más que una pregunta y nos comentan que desde el Ministerio de Vivienda se está trabajando en la construcción de viviendas bajo ciertos principios Passive House, apoyados por el área técnica de la PUC, lo cual me parece fabuloso. Personalmente no tenía conocimiento de esto, así que genial que ya se estén aplicando esos conceptos. Quizás luego podamos ponerlos en contacto con ustedes y se pueda hacer una mayor colaboración. Regresando un poquito al tema de presupuestos, y a ver, acá le doy la palabra a Juan Manuel, a ver si te animas a ayudarnos a responder esta pregunta. Nos preguntan, sabiendo el incremento en porcentaje que hay que incorporar para hacer un proyecto Passive House, ¿cómo podrías convencer a un desarrollador de que haga un proyecto Passive House y cómo podrías plantear el caso del retorno de interés en el tiempo? Bueno, bien. La manera de convencer a un promotor es muy sencilla. Siempre viene del lado del dinero. En ese aspecto, sí. Un amigo que dice que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Muy cierto. Con respecto a esto, y desde el instituto, estamos trabajando de manera muy cercana en una alianza con la banca ética latinoamericana. Les diría que lo investiguen un poco. La banca ética es un sistema de finanzas que se inició en Alemania, siguió en Barcelona y en toda España, y actualmente están desembarcando en Latinoamérica. También quería agradecerle a Estela en su presentación porque ella deja ver un aspecto muy importante del Instituto Latinoamericano, que es trabajar con materiales locales. Como ella nombraba ahí la totora o distintas fibras. En la última reunión de la plataforma Passive House de España, Jairo Posadas, que es nuestro miembro de Colombia, presentó una vivienda rural colombiana estructurada en guadua y aislada con lana de cáñamo que llegaba perfectamente al estándar Passive House. Esa es una muestra más que
fuerte de que Latinoamérica tiene muchísimo potencial en desarrollos, sobre todo de materiales biológicos aislantes. Así que respecto a los costos, siendo los costos más importantes los costos por aislación, y teniendo detrás, quizás, si podemos, una banca, esos son nuestros dos objetivos más importantes para trabajar en estos temas. Gracias, Manuel. Y Juan Manuel, y de hecho te puse en Spotlight porque quería que menciones lo de la banca que están trabajando, que esperemos pronto se pueda replicar acá en el país. Bueno, hablando del país, quisiera pasar a darle la palabra a nuestras representantes líderes femeninas del grupo. Y esta pregunta se la hago a ambas, pueden responder en el orden que desea, pero nos preguntan, en su opinión, ¿por qué no se hace un plan urbano para cada pueblo de manera que se construya de manera ordenada, planificando con parámetros, edificios en general, vías de acceso y saneamiento? A ver si nos pueden dar algunas reflexiones de por qué creen que eso no se está dando el día de hoy. Sí, a ver, yo quería hacer un comentario sobre eso. Los planes de desarrollo urbano se gestionan, se desarrollan desde el Ministerio de Vivienda. Sí existen varios planes de desarrollo urbano que se están trabajando desde el Ministerio, ¿no? Entonces, de hecho, sí existe una preocupación por cada localidad, por el desarrollo de cada localidad y sobre todo los impactos que pueden generar distintas edificaciones o distintas cosas que puedan desarrollarse dentro de los distintos distritos o de distintas regiones, ¿no? Hay bastante desarrollo, ¿no? Y además, por ejemplo, en el temas como la reconstrucción o el mismo aeropuerto de Chinchero, que es el proyecto donde estoy participando, cuando hay este tipo de proyectos de gran impacto, normalmente el Ministerio ya ha desarrollado planes de desarrollo urbano estudiando justamente estos impactos que pueden generar los proyectos, ¿no? En Chinchero, por ejemplo, se ha desarrollado el plan de desarrollo urbano del distrito de Chinchero, tomando en cuenta el impacto enorme que va a tener el aeropuerto sobre un distrito realmente muy pequeño que es Chinchero. Y además se están desarrollando planes a nivel regional para Urubamba y todo esto, ¿no? Entonces sí hay planes, ¿no? Ahora el tema de la implementación de estos planes, ese es el punto, ¿no? Principal, porque los planes de desarrollo tienen una serie de estrategias, lineamientos, políticas que se desarrollan ahí y luego se le encargan a distintas entidades, ya sea pues el Ministerio de Transporte, sea el mismo Ministerio de Vivienda o de repente algunas descentralizadas, oficinas centralizadas que pueden encargarse de desarrollarlo, y ahí es donde hay de repente un quiebre, ¿no? Porque hace falta de repente una toma de responsabilidad sobre ese tipo de proyectos que se realizan, ¿no? Y que además se incorporan ya temas de sostenibilidad también, ¿no? Como ciclovías, ¿no? Adaptaciones de este tipo a todo lo que es el entorno urbano. Entonces creo que ahí es donde surge básicamente el problema con los planes, ¿no? Que hace falta de repente que se apliquen, básicamente, ¿no? Que las entidades tomen las riendas del asunto y apliquen lo que los planes, las estrategias que se desarrollan ahí, que son muy válidas. Gracias, Vane. Y Estela, ¿te gustaría aportar algo más para este comentario? Bueno, algo chiquitito. En realidad, justo estoy ahora mismo llevando una experiencia de metabolismo urbano y en búsqueda de datos de consumo, por ejemplo, de energía por ciudad es un tanto complicado encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que en los planes urbanos se debería también considerar eh, cuánto está consumiendo y cuáles serían las metas en cuanto a disminuir energía a nivel de ciudad, porque esos datos, por ejemplo, se dan a nivel de provincia, ¿no? Entonces, si una ciudad tiene una meta de eficiencia energética, pues si no sabe cuánto es el consumo, no cuantifica, sabe cuál es la meta siguiente, ¿no? Eso solamente quería aportar. Gracias, Estela. Y de hecho, muy de acuerdo contigo,
hoy en día tenemos que empezar a utilizar herramientas de medición y de monitoreo, y establecer metas y medir, ¿no? No simplemente desarrollar por desarrollar y pensar que lo estamos haciendo bien, pero si no lo podemos medir, si no lo podemos monitorear, no podemos realmente ver el impacto que estamos generando, las mejoras, si nos estamos alineando o no a los objetivos de desarrollo sostenible, si nos estamos alineando o no a las contribuciones del país para el compromiso de París, y toda esta serie de compromisos que tenemos como país y que debemos de incorporar en nuestros diseños, ¿no? Pero bueno, tenemos varias preguntas más, pero voy a hacer solo 2 preguntas más para no robarles mucho tiempo. Acá hay una pregunta muy puntual. A ver, quién de los 3 se atreve a contestarla, y nos preguntan cuáles son las ventajas del modelo Passive House en climas áridos con muy poca lluvia, en los templados para un aproximado de 20%, y finalmente para los muy húmedos, ¿no? Los que tienen 70, 90. Yo, si me permiten, antes que Marcelo o Michelle, como técnicos ahí con más experiencia, contesten, desde mi parte, como ingeniero y estudioso de la física, todos los software de simulaciones energéticos se basan en la ley de Fourier, que fue el que describió cómo migra la energía, ¿sí? Y la energía migra de la cara caliente a la cara fría. Si uno le puede poner interior a una cara y exterior a la otra, o dar la vuelta, para la física funciona igual, ¿sí? Entonces, la ley que describe Fourier es eso, la energía va de la cara caliente a la cara fría. Si uno le pone exterior o interior o a la vuelta, funciona igual. Sí, obviamente va a tener que ver en qué cara poner las membranas y esto, pero eso es algo que, digamos, siempre me quedó pendiente para decirlo. Ahora los dejo a ustedes. Sí, yo creo que Michelle puedes hablar ahí de húmedo y cálido seco. Sí, a ver, en principio Passive House se basa en términos de confort, es bastante exigente su modelo de confort, se basa en la ISO 7730 y marca zonas de confort de entre 20, 25, 26 grados con una humedad relativa de, ahora no lo tengo de memoria, pero de 30 hasta 60, 60 y algo por ciento, o sea, con una humedad absoluta de 12,6 gramos, creo, por kilogramo de aire. Entonces, respecto a esta pregunta, pues, en principio aquí el protocolo es buscar estrategias pasivas para conseguir estar dentro de estos rangos de confort para cualquier clima del mundo y minimizar el sobrecoste respecto a una construcción convencional, digamos, y llegar a este rango de temperaturas, ¿no? Sobre todo con medidas pasivas, ¿no? No sé si con esto he podido un poco aclarar la duda del acompañante. Sí, sí, definitivamente. Entre los dos nos han ayudado a aclarar esa duda. Bueno, voy a pasar a la última pregunta porque ahora sí ya estamos volando de tiempo y bueno, no queremos abusar de su disposición esta mañana. Y nos preguntan muy rápidamente si para poder certificar una edificación en Perú, Passive House, se debe tener un Passive House Tradesperson. Bueno, a ver, yo puedo responder en parte y Michelle también me puede ayudar, que creo que quedó pendiente de la primera pregunta que hicieron también, ¿qué se necesita o para poder certificar? O sea, claro, en el proceso de un proyecto de arquitectura, ¿cierto? Hay un promotor de vivienda, hay un mandante o de edificio, está el equipo de arquitectura, ¿cierto? Y están todas las especialidades. Entonces, dentro del diseño de la fase de proyecto es donde tiene que entrar un diseñador Passive House acreditado que pueda evaluar, ya sea que haya un equipo de arquitectura y él lo esté asesorando como en las otras certificaciones. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un proceso integrado de diseño donde
Ya no hay un proceso lineal de diseño, sino que se cruzan las necesidades con lo que está planteando el Passive House, ¿ya? Y ahí nosotros evaluamos, hacemos unas simulaciones energéticas con un software de simulación, y esto nos permite entonces, ¿cómo se llama?, saber en esa fase si el proyecto está cumpliendo o no. Entonces, se requiere un Passive House Designer acreditado, por eso el tema de formar a profesionales que puedan ser Passive House Designers. No necesariamente son arquitectos, hay ingenieros que son Passive House Consultants, y que ellos lo que hacen también es asesorar a otros profesionales en la etapa de desarrollo del proyecto, ¿ya? Y con respecto al tradesperson, interesante pregunta, el tradesperson tiene que ver con tener todo el equipo de construcción capacitado en los procesos, en la ejecución, incluso en la interpretación de planos donde hemos desarrollado detalles sin puente térmico y muchos otros elementos o cómo se conectan los sistemas activos. Ahí es importante, por supuesto, capacitar en obra. En Chile lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es capacitar al comienzo de la obra al equipo de construcción en aquello, pero obviamente que también hay cursos de promoción. El Passive House Institute también ha definido la figura del Passive House Tradesperson, que es la persona que ejecuta las obras, ¿ya? Y por supuesto todo esto que empezó con procesos de proyecto y se fue a la fase de construcción y de ejecución, tiene que estar siendo supervisado por una entidad certificadora. Una entidad certificadora a la cual nosotros como Passive House Designer y equipo de arquitectura representamos el proyecto, de manera que va teniendo revisiones para cerrar el proyecto y después revisiones para cerrar la construcción. Michelle puede complementar un poco más. Sí, en principio el Passive House Institute ha creado, además de los criterios de certificación, también un sistema de certificaciones de títulos para personas físicas, también para materiales, para fabricantes de, sea una ventana o un aislamiento térmico, también se puede certificar para un clima determinado y así también tener más acceso al mercado de edificación en cada país. Y sí, en principio la figura, lo que ya dijo Marcelo, la figura principal es el Passive House Designer, que es precisamente este curso que también está ahora convocando ILAP. Luego el tradesperson, que es más la figura para la ejecución en obra. Luego hay otras figuras como el PHPP Expert, que son pues, consultores energéticos ya más especializados en física de construcción, etc. Muchísimas gracias a ambos y bueno, muchísimas gracias ahora sí a todos por acompañarnos esta mañana, a todos los presentes expositores, tanto expositores como organizadores y también a todos los que nos han acompañado como asistentes. Quisiera comentarles también muy rápidamente que vamos a tener en 2 semanas, esto es un tema aparte, una certificación aparte, pero siempre aprovecho estas plataformas para poder invitarlos a, bueno, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, donde siempre van a poder ver novedades de estas u otras certificaciones. Vamos a tratar de compartir información relevante de Passive House, que creemos que debe de haber muchísima en la región. Estas son nuestras coordenadas para que si no lo están haciendo, nos empiecen a seguir y obviamente nos escriban a los correos que estoy poniendo en el chat para todo lo que son consultas y todo lo que son inscripciones en nuestros próximos cursos. Pero también quisiera invitarlos, nuestro próximo curso va a ser el día 18 y 19 de septiembre. Vamos a estar haciendo un taller de certificación EDGE. Se ha hablado, se ha mencionado la certificación EDGE varias veces en este webinar, por si hay alguien interesado en conocer un poco más. Ahí les dejo los datos también de este webinar. Pero bueno, nada, simplemente quisiera pedirle, Juan Manuel, como coorganizador de este evento, quisieras dar algunas palabras de cierre, de repente invitar a todos los asistentes a que puedan seguir las redes sociales del instituto, o por ahí alguna recomendación para los que quieran conocer un poco más de todo el tema de Passive House. Bueno, básicamente que nos busquen a través de nuestra web,
www.passivehouse.lat. Ahí van a tener toda la información respecto a este primer curso que ILAP lanza para ser Passive House Designer. Y bueno, que sepan que ya tenemos presencia ahí en Perú, tanto con Vanessa, como con Estela, como con Francesca. Así que a través de ustedes como miembros peruanos nos pueden contactar también. Y que estamos trabajando en todos estos aspectos y que también más allá de, obviamente, esto que hablamos siempre, que es el costo y cuánto es el sobrecosto y tal, hay una cuestión muy importante en cuanto al tema de la salud, ¿no? Que se nombró en la charla, la calidad del ambiente. Y tenemos que poner a las personas en el centro de todo esto, y entonces saber que no es solo una carrera por la eficiencia energética, donde el Passive House es quien más alto pone la vara, sino que también hay un montón de cuestiones de salud. Hoy, después de estar viviendo tanto tiempo en confinamiento, lo tenemos más exacerbado. Y entonces, la importancia de esta calidad de aire que nos brinda una vivienda de este tipo. Muchas gracias, Juan Meli. Nuevamente agradecer a nuestros 4 expositores de lujo por acompañarnos esta mañana. Y bueno, damos por finalizado el webinar. Recuerden que va a estar grabado, o está grabado, y estará colgado en nuestro canal de YouTube. Y ahí finalmente les dejo nuestras coordenadas para cualquier consulta que tengan, dudas o inscripciones en futuros webinars. Tengan un excelente miércoles y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego también. España.